Por tu palabra yo persisto y no desisto. Tu grande amor en mi vida ya lo he visto. Tú me sacaste del lodo y de lo mal visto. Para recuperarme, redimios en Cristo. Cree en Jesús que gigantes derriba. Actually, I wasn't interested. Yo no estaba interesado en eso. I just wanted my Coca-Cola. Yo solamente quería la Coca-Cola. Michael visited me every week for 3 years. Michael me visitó por 3 años. And we became friends. Y nos hicimos amigos. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Hoy tenemos el gran privilegio acá en la FABRI-K Urban Music de tener a 2 misioneros, súper amigos, súper bienvenidos a este lugar. Uno de ellos viene desde Tarazota, Estados Unidos, su nombre es Gustavo, y el otro viene desde Londres a hablar acá. Él no habla español, por eso vamos a tener la compañía de nuestro amigo Gustavo el día de hoy. Así que en la FABRI-K Urban Music recibamos a nuestros 2 invitados el día de hoy con un fuerte aplauso colombiano. Bueno, ¿qué más, Gustavo? ¿Qué más, Tony? ¿Cómo están? ¿Cómo han sentido en Colombia? Hi, Tony. How are you? How is Colombia for you? Oh, Daniel, good to see you. It's been fantastic. Para mí ha sido increíble estar otra vez en Colombia. ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la gente? How is the food? How is the people? Oh, I've loved the people I've met. I've enjoyed lots of the delicacies I've been eating. Pan de bono. Yeah. Me encanta la gente, me encantan los pan de bonos, todas esas cositas que vienen aquí. Muy rico todo. Es muy interesante contar con nuestros 2 invitados el día de hoy, que son misioneros. Y quiero que nos expliquen un poco de qué es eso de ser misionero, por qué están acá en Colombia, qué han venido a hacer a Cali puntualmente. Pero vamos a arrancar con el primer punto. ¿Cómo así que son misioneros y qué es esa vuelta de ser misioneros? Okay, what about missionary? All the missionary work that you've been doing, what is that? Can you explain to us what is to be a missionary? What is it to be a missionary? Well, our organization is called the Great Commission Society. Nuestra organización se llama la Gran Comisión Sociedad. And our focus is to spread the gospel throughout the world. Nuestro enfoque es compartir el evangelio por todo el mundo. And to train Christians how to evangelize effectively. Y entrenar a todos los cristianos a que puedan compartir el evangelio efectivamente. And so actually the term missionary is interesting. El término misionero es bien interesante. It's derived from the term missio Dei. Viene de la palabra missio Dei, which means the sent one. Lo que significa que se envía a alguien. And of course, the first missionary that we see in the Bible is Jesus. El primer misionero que tenemos en la Escritura, lo que vemos es que es Jesús. He leaves heaven, comes to earth to reach lost souls. Él sale del cielo y viene a la tierra a alcanzar las almas. So, to answer your question, the work of a missionary is to go into the world and reach the lost. We're being sent. Respondiendo a tu pregunta, eso es lo que significa ser un misionero, compartir el evangelio de Cristo. Wow. ¿Y por qué Cali? ¿Por qué Colombia? Why Cali and why Colombia? Our mission statement is to communicate the good news of the gospel message relevantly to every person in the world. Nuestro mandato es compartir el evangelio en todo el mundo. That includes Colombia. Eso incluye a Colombia. So, even if we didn't want to come here, we have to. It's part of our mission. Aún si no hubiéramos querido venir acá, es parte de nuestra misión. But actually, we've been working in Colombia for many years as an organization. Hemos trabajado en parte de Colombia en nuestra organización antes. I'm so grateful to our partners at CLC in Bogotá. Tenemos unos que trabajan con nosotros en el área de Bogotá, se llaman CLO. Maybe 10 years ago, they published my book in Spanish. Hace 10 años atrás ellos publicaron mi libro. And we've had missionaries coming over for many years. Y hemos traído misioneros por muchos años atrás. But Cali has been a first opportunity for me to come. I'm so grateful for that. Pero para mí Cali es una primera oportunidad para venir aquí. Estoy muy agradecido de estar aquí. Yo les quiero contar algo. Esta semana hemos tenido la oportunidad de ir a cárceles, a fundaciones, donde se encuentran incluso acá en Cali ya funcionan unos lugares que se conocen como CAT, que son centros de atención mientras se trasladan las personas a las cárceles. Y me ha impresionado mucho de que en muchos de esos lugares han escuchado el testimonio de Tony y han leído el libro de Tony. Entonces, cuando has encontrado esos testimonios y esos casos en la cárcel, ¿cómo te hace sentir esa experiencia? In a lot of the places that we've been visiting, we have found people that actually have read your book. Oh, yeah. How is that for you? How do you feel about that? Well, I feel beside myself when I hear that. Para mí me siento verdaderamente
muy anonadado de escuchar esas historias. I mean, in our work as missionaries, we're just sowing seeds. Nuestro trabajo como misioneros es regar las semillas. We're not preaching ourselves, we're preaching Christ. No estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando a Cristo Jesús. My book was only really a mechanism to share the gospel. Mi libro es solamente un mecanismo para compartir el evangelio. But I remember, is it Natalia we met in one women's prison? Creo que fue Natalia la que conocimos en una de las prisiones de mujeres. I was wondering why is she not paying attention to the message, because she was smiling, she was covering her face and walking around. Ella estaba como cuando la estaba mirando, ella estaba, se tapaba su rostro y caminaba y era, ¿por qué no está colocando atención a ella? And of course she came up to us and told us, I read that book, blah, blah, blah. Y después de eso fue cuando ella se acerca a nosotros y nos dice, oh, yo he leído tu libro. And the fact that her dad gave it to her and it affected her and she's spreading it in the prison. Y fue que el padre se lo dio a ella y le estaba diciendo a mucha gente acerca de este libro. So it really encourages me because it shows that the message is spreading and God's doing it, not me. Me anima mucho de saber que mucha gente lo ha leído y verdaderamente es esto que Dios está haciendo. Y no soy yo, es Dios. But also we went to the men's prison as well the next day and same thing. Y al otro día regresamos a las prisiones de hombres y pasaba lo mismo con el libro. Cuéntanos un poco del libro, porque la verdad quedé muy intrigado con el libro. Háblanos un poco sobre el libro. Can you please tell us about your book? Because I was very intrigued. Oh, yeah. So, so we wrote it about 18 years ago. Hace 18 años atrás escribí este libro. I didn't really want to write a book, but so many people were saying, "Got to write your story. We're going to tell people that." Yo no quería escribir ningún libro, pero mucha gente se me acercó y me dice, tienes que escribir tu historia. So it's just really in my experience from when I was born, and really what changed my life. Fue mi experiencia de cuando nací y lo que verdaderamente cambió mi vida. And we got it in 48 languages and in the world right now. Lo tenemos en 48 lenguajes alrededor del mundo. Tremendo, de verdad que es sorprendente. Y en ese libro hablas sobre tu testimonio. In that book, you speak about your testimony. That's my whole testimony. Yeah, es todo mi testimonio ahí. Cuéntanos un poco sobre la experiencia de la escritura de ese libro, si empezaste estando en prisión o si fue cuando ya terminaste el proceso. ¿Cómo fue esa experiencia de la escritura del libro? How was your experience writing that book and the details on it? Well, it was very difficult. I worked with a ghostwriter. Yo trabajaba con una organización llamada Ghostwriter. A lady called Angela Little, and she helped me write that book over 6 months. Esta señora le ayudó a escribir el libro a él por 6 meses. So I've never written a book before. I was in their hands. Yo nunca había escrito un libro antes y yo estaba básicamente en las manos de ellos. And it's like trying to dig up all this background experience and the memories and things that I probably buried and had to dig up and process it, Estaba tratando de desenterrar todo lo que yo había vivido con los detalles y todo esto para el libro. Tremendo, es tremendo. Hay varias cosas que debemos resaltar durante el libro y nos habla, por ejemplo, de tu nacionalidad. Tú eres de Inglaterra, pero tienes padres de 2 nacionalidades, ¿verdad? And in your book, you have your parents one is from another country and one is from the other, and then you are also from England. At the same time. Yeah, my mum and dad, they met as students in London. Eran estudiantes, el papá y la mamá eran estudiantes y se conocieron en Londres. My mum's Chinese, my dad's Italian. Mi papá es chino, mi papá es italiano, perdón, y mi mamá es china. And they met there, and a bit of a difficult life because when they had me, my dad got paralyzed. Una vida muy difícil porque cuando me tuvieron a mí, mi papá estaba paralizado. And my mum, she had postnatal depression, and she just didn't want me as a baby. Ella tenía un problema mental de depresión. ¿Tu mamá? No me quería a mí para nada como bebé. ¿Tu mamá? Yeah, my mum, she just didn't want me, like a mental condition. Mi mamá no me quería para nada, ella tenía un problema en la mente. Y entonces en ese espacio de tu niñez, lo que tú recuerdas, cuéntanos también de cómo se relaciona ese espacio con el libro. And how is that when you were as a child? How is that in the book? Can you tell us a little bit about that? Yeah, I don't remember too much, but some of the violence is vivid for me. Yo no me recuerdo mucho en muchos aspectos, pero para mí esa violencia que vivía ahí es muy real. So when I was 4 years old, my mum and dad sold me, and I was trafficked to China. Cuando tenía 3 años, mi mamá y me vendieron, básicamente me enviaron a la China. I was raised there for 8 years by a man who paid for me.
Un hombre que me crió ahí, estuve ahí por 8 años que le habían pagado básicamente. It's a complicated thing. My mum was in an arranged marriage and she didn't follow through and she married my dad, you see. Fue una situación complicada porque mi mamá tenía un matrimonio arreglado, ella no me quería y después tuvo que ir a Inglaterra. So now they needed money because my dad was paralyzed. They went to that family who she was meant to marry. Y entonces como yo necesitaba un dinero para la operación de mi padre que estaba paralizado. Y entonces me enviaron, eso fue una historia bien complicada. Anyway, I was there for 8 years in China, raised by him in a really violent way. He was a grandmaster in Kung Fu. Este hombre que me crió a mí era un maestro en el Kung Fu. And he raised me as a Buddhist. Me levantó como un budista, era muy violento conmigo. It was a horrible childhood. He really hurt me. Fue algo horrible en mi crianza. Verdaderamente él me hirió a mí. ¿Cuáles son los espacios viviendo con el maestro que te enseñó Kung Fu? Una experiencia así que tú recuerdes que haya marcado tu niñez. What was the experience with that master in Kung Fu that really marked your life? Well, it was the hatred. He never called me Tony. He would call me Quailo, which means foreign devil. That was my name. Él me llamaba a mí un extraño del diablo constantemente. And he would always hit me with a cane when he would talk to me. He made me bleed every day. And he was also training me how to move and how to fight, how to do Kung Fu. He broke me, really. Y él siempre me pegaba con un bastón en la cabeza de bambú. Y verdaderamente él me hirió, me partió totalmente. Duro para un niño, duro ese espacio para un niño. Sí, muy duro. Bueno, entonces terminó ese momento de crianza. ¿A qué edad te devolviste para Inglaterra o en qué lugar estuviste? And in that time when it's finished, when did you return back to England? Yeah, well, I ended up going back when I was around about 12. Regresé cuando tenía 12 años. And I was living with my parents again. Otra vez con mis padres. That was difficult because my mum still didn't want me. Eso era muy difícil porque mi mamá todavía no me quería a mí. But in England, I continued training in London because I was sponsored by an organization to continue training. En Inglaterra seguí practicando con una organización, entrenando el Kung Fu. And that's where I developed my own technique. Y ahí fue cuando yo desarrollé mi propia técnica. And every year I'll be traveling back to Southeast Asia, into China to fight in competitions. Y cada año regresaba a la China para seguir compitiendo en las más altas competiciones. And there were illegal competitions where people got hurt and killed. Eran competiciones que eran ilegales y la gente verdaderamente eran heridas en ese lugar. ¿Y la persona que te crió en China, volviste a tener contacto con él? ¿No lo volviste a ver? The person that raised you, do you have more contact with that person? It was over or? Oh no! Every time I would go back to China, he would be organizing the fights. Yeah, every time cuando yo regresaba a China con esas competiciones, él era el que organizaba todo esto. And also in these illegal competitions, they were organized by the triads, which are like a type of mafia in China. En esas competiciones organizadas por la mafia ahí en la China. And it's actually mostly about gambling. Básicamente es acerca de cuando uno apuesta, ¿no? So a lot of money was put on me, winning or losing, whatever, in these competitions. Mucha gente daba dinero en esas competiciones por mí, porque ahí se ganaba mucho dinero. O sea que todo era ilegal. El movimiento que se hacía era ilegal. Everything was illegal, right? Yeah, because they weren't regulated. Ya era todo ilegal porque no eran reguladas por nadie. Todo lo que nos acabas de contar tiene que ver con el título del libro. Porque nos hablaste de que desarrollaste una técnica. The name of your book has to be about that technique, right? Because that's the name of your book. Yeah, it's called Taming the Tiger. Yeah. Amansando el Tigre. Amansando el Tigre. And I was training tiger style. Kung Fu is based on animal techniques. El Kung Fu es básicamente las técnicas de un animal. Y yo entrenaba la técnica del tigre. And so that's what I focus on here. ¿Por qué el tigre? And why the tiger? Why? Well, I didn't choose that. In China, actually, where we lived, there was a tiger. En China, donde yo vivía, había un tigre. And it would come to steal chickens and animals from our village. Entonces venía el tigre a robarse las gallinas y los animales de nuestra villa. And the man I was living with got closer and closer, as close as you can get to an animal like that. El hombre con que estaba conmigo, él se acercaba muchísimo a este tigre. So I would learn how to move and how to fight like that animal. Entonces yo comencé a moverme y a hacer los movimientos de este tigre. Tremendo. Yeah. Tremendo. Muy tremendo. Bueno, ya sabemos que en la infancia entrenaste Kung Fu. We know that you trained Kung Fu. Que te volviste un profesional en Kung Fu. You became a professional in Kung Fu. ¿Cómo llegó a la cárcel?
how you ended up in prison. Okay, that's quite a question. Es una pregunta muy importante. So I ended up working in the bodyguarding industry. Terminé trabajando en la industria de ser guardaespaldas. And it was at this point I met this girl called Aya. Y en ese momento fue cuando yo conocí a Aya. She was from Sweden. Era de Suecia. And we were going out for about 3 years. Estábamos saliendo por 3 años. And we were going to get married. Y nos íbamos a casar. But one day she was killed in a car accident. Y un día ella fue, la asesinaron en este carro de accidente. And that is what really changed me. Y eso ahí fue cuando verdaderamente yo cambié. I became very violent. Me volví muy violento. I wanted to end my life. Yo quería destruir con mi vida. But I was, I guess, in a type of work where violence was regular. Era un ambiente totalmente ilegal y mucha violencia. So I just got more and more violence. As a bodyguard, I killed people. Me hice muy violento y como mataba a las personas. And then my dad needed money for an operation. Mi papá necesitaba dinero para una operación. And I got him the money by doing robberies and burglaries and fraud. Y conseguí el dinero para haciendo cualquier cantidad de crímenes. I was working in Cyprus, Chipre. Yes. Estaba trabajando en Chipre. And we were there. That's where I gave the money to my dad, and then the police arrested me. Y ahí fue que le di el dinero a mi padre y ahí en ese momento la policía me toma. So I was put in prison for 3 years. Y me colocaron en la prisión por 3 años. And it was one of the worst prisons in the world. Yo creo que es una de las prisiones las peores del mundo. Chipre es cerca a Turquía, ¿verdad? Cyprus is near Turkey. Yeah, it's right near to Turkey, although it's a Greek island. Half of it is invaded by Turkey. Sí, es como cerca entre Turquía y Grecia. And the prison was right in the middle of the green line, in the divided line of the country. And so, yeah. Lo que dividía el país, ahí estaba esa isla, ahí estaba. You had a lot of people from the Middle East. You had a high level of terrorists in there. Hay muchos terroristas, hay gente del Medio Oriente. And it was also barbaric because everybody was mixed together, young and old, convicted, unconvicted. Era algo brutal porque había gente en ese lugar que estaban con sentencia, sin sentencia, y todo el mundo estaba mezclado en ese lugar. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? How long you were in prison? Well, I had to do my full 3-year sentence, actually, in the end. It was not very long. Yo estuve ahí un poco tiempo, solamente estuve ahí por 3 años. The challenge there was to survive it. Ahí el reto era sobrevivir. ¿Y cómo conociste a Jesús? Porque es que vemos una infancia muy dura, luego un espacio, la muerte de tu prometida y todo, luego la cárcel. ¿Cómo conecta todo eso con que tú conozcas a Jesús? How all this process that happened, you met Aya, and then how do you come onto the gospel message, and all these little things that happen, all the big things. When I went to the prison, none of my family or friends wrote to me or anything. Cuando yo regresé a la prisión, cuando yo estaba en la prisión, nadie me escribía a mí. And so that's because I just turned so violent. Y es porque yo era muy violento. But one day I was in my prison cell in the morning and the guard slipped a letter on the door. Un día yo estaba ahí en mi prisión y los guardas me colocaron una carta debajo de la puerta. And I was excited. I looked at it and it was from a stranger. Yo estaba muy contento y cuando leí la carta era de un extraño. His name was Michael Wright. El nombre de él era Michael Wright. He told me he was from Northern Ireland. Me dijo que era de Irlanda. And he was working in Cyprus as a Christian missionary. Me dijo que estaba trabajando en Chipre como un cristiano misionero. He offered to, he said he was praying for me. He offered to write to me and visit me. Y me dijo que me estaba orando por mí, que me quería visitar. But I was looking at this thinking like, it's a bit weird. I don't know him. What is it? Yo estaba mirando esa carta y decía, ¿quién es este hombre? ¿Qué quiere de mí? Nunca lo habías visto, nunca habías hablado con él. You have never seen him before. No. He saw my picture in a newspaper, which is why he wrote to me. Él vio mi cara en todos los periódicos, por eso él me escribió a mí. I was thinking, who does that? ¿Quién hace eso? I threw the letter in the bin. Y boté la carta en la basura, básicamente. There was another prisoner. We were talking about this stupid letter. Y otro prisionero me habló, estábamos hablando, y cuando yo le dije esta carta tonta, he was trying to convince me that I should invite him. I said, I'm really not interested at all, Este hombre me estaba tratando de convencer de que trajera al misionero para que hablara conmigo. But he told me that in the visit room you could get Coca-Cola and chocolate bars. Porque en ese lugar usted puede tomar Coca-Cola y le pueden dar una chocolatina. And I don't want to tell you what I was drinking in the prison. It was disgusting stuff. Yo no le quiero decir a usted lo que yo estaba tomando en la prisión. Era un agua sucísima. I was thinking, I'm going to invite this Christian and I'll get a Coca-Cola. Entonces lo voy a invitar a este misionero y voy a tomar una Coca-Cola. And if he gets religious, I'm going to hit him or something or kill him. I was thinking like that. Yo estaba pensando que cuando este hombre comience a hablarme de Jesús o cualquier cosa, yo lo voy a matar prometido. Yeah. Pero, ¿sabes lo que? Yo miro tu testimonio, que es lo que estaba hablando en el libro.
una niñez muy dura, rechazo por parte de tus padres, la muerte de tu prometida, el ataque en la prisión, lo que venías viviendo, y aún así una persona hablándote de Dios y de lo que Él vino a hacer en el mundo. ¿Cómo recibiste tú eso? O sea, ¿cómo fue el momento en particular en que tú dijiste, ok, no importa lo que yo he vivido, sino que lo que esta persona me está hablando es real? ¿Cómo llegaste a sentir esa experiencia real? How the reality of this message hits your life after going and receiving and living in this way from the child, when you were as a child, and all the things, all the experiences that you had, how these messages come into a reality inside of your heart. Well, you see, the thing is, what Michael was explaining to me helped me understood. Lo que Michael verdaderamente me estaba explicando para yo tratar de entenderlo, That the debt that Jesus paid for was for our sin. que la deuda que Cristo había pagado era por nuestro pecado. And he paid with his blood. Él pagó con su sangre. And he told me how Jesus died and came back to life and so on. Él me explicó cómo Jesucristo había resucitado de la muerte. But it was what he told me to do is what sort of helped. Lo que él me dijo que yo tenía que hacer fue lo que a mí He me told me I ayudó. need to put my faith in Jesus, Él me dijo que tenía que colocar la fe en Jesucristo, to say sorry for my sin, pedir perdón por mis pecados and surrender to y Jesus. rendir mi vida a Cristo. And that's what the message I took back to the prison cell with me. Y ese fue el mensaje que yo me llevé a la prisión conmigo. And also there was a Bible verse he shared with me. Y hay un versículo bíblico que él compartió conmigo. It's from John chapter 8, verses 34 to 36. Es Juan, capítulo 8, versículo 36 al 39. It's where Jesus said, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. Es cuando Jesús dice que cada persona que peca se vuelve esclavo del pecado. A slave has no permanent place in a family, El esclavo no tiene ningún lugar en la familia, but a son or a daughter belongs to a family forever. pero un hijo, una hija permanece para siempre en la familia. So if the Son of God, Jesus Christ, sets you free, you'll be free indeed. Pero si el Hijo de Dios verdaderamente te liberta, serás verdaderamente libre. And that's what I took back to my prison cell. Y eso fue lo que yo tomé hacia mi prisión. The more I thought about it, the more I didn't believe. Lo más que yo pensaba en este mensaje, yo no creía. I was even looking at the bars on my window that made a cross shape, Estaba mirando en la ventana de mi celda y veía como una forma de una cruz. and I just didn't believe. Yo no creía en eso. For me, seeing is believing. Para mí, ver es creer. I didn't want Jesus. All I wanted was Aya, my fiancée, to be alive. Yo no quería a Jesús, yo solamente quería que Aya, la que se iba a casar conmigo, que ella estuviera viva. And that's the moment where I felt very broken, because as I tried to remember her face, I couldn't see her anymore in my mind. Yo estaba muy quebrantado en este momento porque ya no podía acordarme de ella. And I was very upset. I was crying. Tenía mucha rabia por eso que ya se me olvidó el rostro de But Aya. then I realized. Y ahí en ese momento yo me di I cuenta. remembered how she loved me, Me recuerdo cómo Aya me amaba a mí. and she had never, ever seen me. Y Aya nunca me había visto a mí. ¿Por You know, qué? we ¿Por were- qué no te había visto? Why? Why she never saw your face? Well, because when she was born, her mother had an infection in her womb. La razón fue porque cuando ella nació, la mamá de ella tenía una infección en el vientre de ella. And Aya was born blind. Y Aya había nacido ciega. Aya was a Oh, blind yeah. girl, and she loved me, Era una mujer ciega, pero me amaba a mí. and she never saw me. Y ella nunca vio mi rostro. And that was my turning point. Y ahí fue cuando todo cambió. Because I was thinking, if a blind person can love somebody they've not seen, Y ahí estaba pensando yo, si una persona ciega puede amar a alguien que nunca ha visto, then perhaps that's how I can know Jesus. entonces así es que de pronto yo puedo conocer a Jesús. Not by sight, but by faith. No por vista, pero por fe. I said my first prayer that night to Esa God, noche yo oré and I did those three things, and estas tres cosas my life genuinely changed. y ahí mi vida genuinamente cambió. You know, I used to be enormously violent. I can't describe you. Yo era una persona demasiado violenta. But I stopped that. Yo paré eso I instantáneamente. stopped swearing and smoking. Dejé de decir malas palabras, dejé de fumar. And I was the first of 10 men to become a Christian in that prison. Y en esa prisión fui yo, de los 10 hombres que habíamos ahí, yo fui el primero en volverme cristiano. And this happened 32 years ago. Y eso pasó hace 32 años And atrás. since then, God has rebuilt my life. Y desde ahí Dios ha reconstruido mi vida totalmente. Uf, tremendo. But Michael told me that this God
Pero Michael a mí me dijo que este Dios, he saw how we broke his rules. como nosotros la humanidad hemos roto las reglas de Dios. And because God is holy and holy means perfect, Como Dios es santo y eso significa perfecto. God can't let anything imperfect into heaven. Dios no puede permitir nada imperfecto con él en la eternidad. En el And so cielo. we all deserve to go to hell, Michael told me. Y entonces él me dijo que todos merecíamos ir al lago de fuego. But God is also a loving father, he said. Pero también él me dijo que Dios es un Dios amoroso. And he doesn't want anybody to go to hell. Él no quiere que nadie perezca. He wants us to go to heaven. Él quiere que todo el mundo esté con él. So en to la fix the eternidad. problem, 2023 years ago, Y para arreglar el problema, hace 2023 años atrás, God sent the solution. Dios envía la solución. God sent Jesus Christ, Él envió a Jesucristo, who was fully God. que era totalmente Dios. He became fully human. Se hizo totalmente hombre. And he came to this world and lived a perfect life. Y vino al mundo a vivir una vida perfecta. There was no sin in him. No había pecado en él. But Michael told me Jesus didn't come to be good. He came to pay a debt. Él me dijo que Dios había venido al mundo no a ser buena gente, pero vino acá a pagar una deuda. And that debt was all of our sin that we've committed. Y esa deuda es la cual todos nosotros hemos hecho, la que hemos cometido. Yeah. Tremendo. ¿Qué planes tienen ustedes para Cali? We have seen that you've been, the ministry's been all over jails, prison, rehabilitation centers, all these things. It's so amazing to see that. But my question is, what are your plans for the future here in Cali? Well, our hope for Colombia is that every man, woman, and child will hear the gospel. Mi esperanza de Colombia, mi deseo es de que todo hombre y mujer y niño y niña escuche el evangelio de Cristo en toda Colombia. We are a non-denominational organization. Somos una organización sin denominación. So we work with all denominations. Trabajamos con todas las denominaciones. And, we don't always agree with everybody's theology, but we are only sharing the gospel. Uno a veces no está de acuerdo con todas las dominaciones de las personas, pero lo que estamos haciendo es solamente compartiendo el evangelio. So plans are already in place for the next mission to Colombia. Ya tenemos planes para estar aquí en Colombia otra vez. And that will be to visit more prisons, get the gospel into more schools, into streets, to the homeless. Queremos compartir el evangelio más en escuelas, en otras prisiones, Rehabilitation todo lugar, centers. en lugares de rehabilitación. Offer training support to the churches. Dar estudios, a entrenar a la gente, más iglesias con el evangelismo. And just so that churches understand, well, what can they get out of that? Y que las iglesias entiendan de qué pueden ellas recibir. Well, we'd like to fill all the empty seats with non-Christians. Queremos llenar todas las sillas que están vacías en sus congregaciones con el evangelio. The Bible says iron sharpens iron, so one man sharpens another. Entonces la Biblia dice que el hierro se afila con el hierro. And we would like to be able to offer that training support. Y queremos ofrecer ese entrenamiento. And we will be bringing a larger team from around the world to come and serve and to establish sustainable evangelism. Queremos traer más gente a través del mundo, misioneros, para ofrecer más entrenamiento que se pueda sostener. And to work with you again. Y trabajar contigo, Dani. En Entrevista vamos a dejar la página con las redes sociales, con la página oficial, para que entren y vean todo lo que se viene haciendo por parte de CGS, de Tony, de Gustavo, y por supuesto todos aquellos que estén interesados puedan tener contacto con estas personas, puedan aprender sobre lo que ellos vienen a dejar acá y por supuesto tener el privilegio de aprovechar de poder impactar de forma positiva todo lo que los rodea a su ciudad, a su comunidad, a su país, etc. At the end of this session, we're going to have all the information from GCS. So everybody that gets in contact with us or sees us in the social media, they're going to have all the information from GCS and the missions and what's going to happen here in Cali, Colombia. Es un placer para nosotros poderlos tener acá. It's a great privilege for us to have us here. Nunca había tenido una entrevista tan cargada de sensaciones. This is the first time I had such a powerful, heavy interview. Y por supuesto acá en la fábrica Urban Music, poderte dar ese calor de bienvenida y decirte que tienes las puertas abiertas cuando lo desees. And to have you here with us in this amazing place. And then your doors are open. Our doors are open for you. Thank you. Bueno, esto fue Tony, Gustavo. Esto fue un poco de CGS acá en la fábrica Urban Music, de GCS acá en la fábrica Urban Music.
Por favor, repostéenlo, compártanlo. Yo sé que hay muchas personas que necesitan escuchar esto, que necesitan verlo. Seguimos en contacto. Agradecemos en sonido Mailo, en la cámara y la producción Telo y Yei. Y por supuesto, esto es la Fábrica Urban Music. Quien les habla, Daniel el Killah. Dios los bendiga y quedamos atentos. Despidamos a nuestros invitados con un fuerte aplauso de parte de todo Cali y de todo Colombia.